bien, abramos la palabra en el Evangelio según Juan, capítulo 17. Evangelio según Juan, capítulo 17, y leeremos algunos versículos de la oración del Señor. Versículo 6. Cristo dice en oración a su Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay duda que, y no descubro nada nuevo en unas cuantas cosas que diré en la introducción del tema, no descubro nada nuevo cuando afirmo que estamos en un tiempo de desorientación, en donde los valores se han convertido en relativos. Todo es relativo, no hay valores absolutos. Cuando tú eliminas el valor absoluto, has echado por tierra la única forma de medir correcta. De manera que si no tienes un valor absoluto, no puedes medir. Este es un problema del mundo de hoy. Este problema del relativismo, todo es relativo, todo es bueno, todo podemos orientarlo conforme a nuestra conveniencia, es aquello que puede marcar nuestro camino, etcétera, etcétera, etcétera. Este relativismo confronta directamente la realidad de la Iglesia, que descansa sobre absolutos. La Iglesia no tiene valores relativos, tiene valores absolutos. Dios es absoluto, es infinito, su palabra es también absoluta, infinita, y es la norma, la pauta de medida, el camino de conducción, el desarrollo de la ética cristiana, etcétera, etcétera. Ahora, hay algo curioso, y es que esta sociedad que nos rodea de relativismo conduce nuestra reflexión muchas veces en ese camino. Y surgen las preguntas: yo quiero vivir una vida de espiritualidad. ¿Y cómo la vivo? Bueno, al que le gusta la música, pues alabando, me parece correcto. A otros les gusta más orar, pues oración. A otros les gusta más la visitación, pues visitación. Pero cuando voy a la Biblia y le pregunto a Cristo cómo es la espiritualidad que tú quieres para la Iglesia, me dice: Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y me conduce a la experiencia de la vida eterna, en donde no hay relativos, donde Dios marca el camino, que es Cristo mismo, alumbra el camino, que es Cristo mismo, da poder a la Iglesia, que es Cristo mismo, nos hace descansar en Él, en Cristo mismo, y Cristo se convierte en esperanza de gloria para nosotros. ¿Lo entiendes? Y ahora vengo a la iglesia local. Y la pregunta que yo me he hecho muchas veces y he procurado contestarla, confieso, y tengo que pedir disculpas por esto. Muchas veces yo me he preguntado: ¿cómo quiero que sea esta iglesia? Y ahí he puesto delante una serie de cosas conforme a lo que yo quiero. ¿Qué derecho tengo a eso? ¿Soy yo acaso el dueño de la iglesia? Lo que tengo que preguntar es al dueño: ¿qué quieres tú para la iglesia? ¿Comprendéis esto? De manera que la orientación de la iglesia no está en personas que pasan, en pensamientos que cambian, en situaciones que son alterables en el tiempo. Está en la solidez de lo que Cristo quiere para la iglesia, y Él promete edificar su iglesia, siempre y cuando tú te ajustes a lo que Él quiere para ella. Comprendemos esto, ¿verdad? A lo largo de mis años de ministerio he tenido muchos fracasos. Quiero confesar esto delante de vosotros.
esos fracasos, todos ellos, obedecen a que yo quise hacer la obra de Dios. ¿Entiendes esto? Y Cristo dice, Padre, yo quiero que la iglesia sea así, siempre. No es algo que va a cambiar en el tiempo, es como Él quiere que sea la iglesia. ¿Tiene derecho a decirlo? Claro que sí. Murió por ella en la cruz, la compró al precio de su sangre y es suya. Por tanto, el Señor dice, ¿quieres ser un hombre espiritual, una mujer espiritual? Yo también quiero que lo seas. Conoce a Dios. Segunda cosa que Cristo dice para la iglesia. Padre, hemos tenido un pueblo religioso por años. Basta. Quiero un pueblo que descanse en tu palabra. Y aquí tenemos el gran desafío. El desafío de la iglesia es que la iglesia descanse, transite, se establezca, se desarrolle, se comporte conforme a lo que Cristo determina, a lo que Dios determina en su palabra. Y esta es la gran base de la iglesia. Cuando Pablo habla en Efesios de cómo descansa la iglesia, cuál es la cimentación de la iglesia, el apóstol Pablo dice, descansa en apóstoles y profetas, no en los hombres, en lo que ellos han escrito. Por tanto, descansa en la palabra. El mundo de hoy tiene poco interés en la Biblia. Hablo del mundo evangélico. Y la Biblia se estudia poco. Y se predica menos. Y Cristo dice, les he dado, ¿qué cosa? Tu palabra. Tres cosas quiero mencionaros en el tema de hoy. Primeramente, ¿qué es la palabra? En segundo lugar, ¿cuál es la consecuencia que trae el aplicar, el vivir conforme a la palabra? Y finalmente, ¿cuál es mi responsabilidad, la mía? Yo no quiero hacer una invitación esta mañana para vosotros en la cual yo quede fuera, es para mí. Dios me dice a través de lo que voy a decir esta mañana, me lo ha dicho antes, me lo está diciendo ahora mismo, que es para ti la demanda y cómo te comportas tú en razón de ella. Primeramente, ¿qué es la palabra? Me sorprende la precisión de Cristo. No dice Cristo, les he dado la palabra. No, dice, les he dado tu palabra. Esto tiene dos grandes significados, dos grandes sentidos. Uno, les ha dado solamente la palabra de Dios, ¿verdad? Bien. Pero cuando Él dice, les he dado tu palabra, quiere decir que lo que Él dijo fue lo que ellos necesitaban en cada momento de su vida, de acuerdo con Dios. ¿Notas esto? No es un discurso sobre la palabra, es Dios hablándonos ahora mismo a mi necesidad por medio de su palabra. Por tanto, la palabra está vinculada con Dios. Y Cristo dice, Padre, les he dado tu palabra. No hay duda que todos los que estamos aquí, los creyentes, por supuesto, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Es así? Seguro que sí. La Biblia es la palabra de Dios. Dios ha dado a conocer su palabra a lo largo de siglos porque el interés de Dios no es que sepamos mucho de la palabra, sino que le conozcamos a Él por medio de la palabra. Y ahí tienes Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces en muchos lugares, a lo largo del tiempo, por medio de los profetas en los postreros días nos habló por el Hijo. De manera que Dios ha hablado a lo largo del tiempo. Más o menos 1400 años de distancia entre el primer mensaje que fue escrito y el último. No importan esos datos, algunos discutirán más fecha, menos fecha, da lo mismo, un largo periodo de tiempo. La Biblia es la palabra de Dios y Dios comunicó la palabra suya por medio de personas que Él escogió para hacerlo. No fue una persona que se levantó una mañana y dijo, bueno, hoy voy a exhortar al pueblo de Dios a que funcione dando ofrendas o a que visite el templo. No. Dios
habló a lo largo de todo el tiempo como él quiso, escogiendo al profeta. Y ahí tienes a Jeremías. Lees Jeremías y dice el profeta que Dios le había escogido desde antes de ¿qué? De su nacimiento. Y le había dado por profeta a las naciones. De otra manera, lee la profecía de Jeremías. ¿La has leído últimamente? A lo mejor no, o por lo menos un poco, no toda. Léela. Y tú notarás ahí cómo permanentemente se lee palabra de Jehová, vino palabra de Jehová. Jeremías da la palabra de Jehová. ¿Tuvo mucho éxito Jeremías? Cada vez que Jeremías hablaba, ¿qué ocurría? Tenía un problema. Y un día Jeremías dijo a Dios, se ha terminado. Nunca más. Porque cada vez que yo digo lo que tú dices, hay una circunstancia adversa en mi vida. Terminó. Permíteme, yo leo la Biblia últimamente, casi siempre, pero la leo con gozo profundo, ¿sabes? Porque a veces hasta me sonrío. La Biblia es un libro fantástico. Y yo me imagino al Señor del cielo sentado en su trono de gloria y Jeremías diciendo, ¡nunca más! Y me imagino al Señor mirando a Jeremías y diciendo, qué nervioso está el chiquitín este hoy por la mañana, ¿verdad? Y Dios dice, Jeremías, yo te he puesto por profeta a las naciones, punto. Y tú vas a hacer lo que yo diga. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia es soberano. Y este Dios comunica al profeta el mensaje y este Dios cuida de que el profeta escriba el mensaje. No solo él, sino todos los libros de la Biblia. Porque la Biblia es la revelación de Dios. Que Dios da de sí mismo, nadie puede conocer a Dios si Él no se revela, que Dios da de sí mismo para que le conozcamos. Es un escrito único, decía antes, diferentes autores, 37, 38, algunos hablan de 40, da lo mismo. Tantos autores de distinta procedencia, de distinto entorno social, de diferente cultura, con mayores o menores conocimientos y de pronto abro mi Biblia. Digo, pero esto coincide toda ella. Porque la Biblia no es producto de la reflexión del hombre. Es producto del pensamiento de Dios. Y aquí tenemos un impacto. Me impacta profundamente esto, créedme, que cada vez que tengo que preparar un tema para la iglesia o para lo que sea, no importa lo que, me impacta profundamente y tengo siempre delante aquella frase de Spurgeon que decía, oh Señor, permíteme que cuando comience a predicar diga a mi alma, oíd palabra de Dios, y que cuando concluya y me siente pueda decir también a mi alma, así ha dicho el Señor. Su palabra, no la mía, su pensamiento, no el mío. Y la Biblia como palabra de Dios fue inspirada por Dios. ¿Crees en la inspiración de la Biblia? Yo sé que lo creéis. En primer lugar, viene inspirada por Dios para que se escriba. Y ahí tienes aquella enseñanza de Pedro que ninguna escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y el término ahí significa empujados, constreñidos a hacerlo. Es un término que se utiliza para hablar del viento del mar que sopla en la vela de un barco y lo empuja en una determinada dirección. Dios determinó escribir su palabra y llevó a cabo todo lo necesario para que pudiera hacerse. Y el mensaje que tenemos en nuestra Biblia, todo cuanto tienes aquí en este libro, desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, es solo y únicamente palabra de Dios. Dios vitaliza el escrito bíblico. Y el apóstol Pablo, escribiendo la carta 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, capacitado para toda buena obra. ¿Sabes lo que hace el Espíritu de Dios? Sopla sobre el escrito y le comunica vida.
Cuando abres el libro de Génesis y ves que Dios, el Señor, el Creador, sopló sobre el polvo de la tierra, ¿qué hizo? Le comunicó vida. Y dice, fue Adán un ser viviente. Cuando el Espíritu de Dios sopla sobre el escrito, la palabra de Dios escrita le comunica vida. Y la palabra de Dios es tan eficaz que puede discernir, distinguir, separar las intenciones y los pensamientos del corazón. Pongo un simple ejemplo para que todos lo tengamos claro. No siempre mi pensamiento coincide y mi intención coincide con la voluntad de Dios. Y ahí tenéis el ejemplo de David. Va a traer el arca de donde estaba situada a la ciudad de David. Le construye una tienda de campaña grande, un tabernáculo para el arca. Y David dice, no, este día es demasiado solemne para hacerlo como tradicionalmente se hizo, como siempre se hizo. Vamos a llevar el arca en un carro nuevo, con bueyes que tiren del carro. Y pone el arca en el carro y la lleva así. Y de pronto los bueyes tropiezan, el carro oscila. Y el hombre que iba al lado del carro extiende la mano para que el arca no caiga. Y muere inmediatamente. Un día de júbilo se torna en un tiempo de lágrimas. ¿Por qué? Porque el pensamiento de David no había sido contrastado con la voluntad de Dios. De manera que lo que está asegurándonos la Biblia continuamente en la utilización de ella para la iglesia es que Dios bendice su palabra. ¿Lo crees también, verdad? Dios no bendice mi palabra, Dios bendice la suya. Y cuando la palabra de Dios es la base de la exposición bíblica de la iglesia, de la orientación de la iglesia, de la conducción de la iglesia, de la enseñanza de la iglesia, Dios bendice su iglesia y la edifica con su palabra. No trates de darle vueltas al asunto. Les he dado tu palabra. Ahora, Cristo está involucrado con la Biblia. El comienzo del ministerio de Jesús, ¿qué es? Dice que fue por los pueblos y las ciudades predicando ¿qué cosa? ¿El evangelio de qué? Del reino. Y el evangelio del reino está recogido en la Biblia. El Señor Jesús iba predicando esta palabra. Se sube a una colina de las chiquitas colinas, de las ondulaciones del mar de Galilea. Hay gente que viene a su entorno, los discípulos están con él y predica el sermón de la montaña. ¿Qué fue lo que predicó Jesús? La Biblia. Y abre la ley y selecciona un mandamiento y les dice, vosotros oísteis que fue dicho. ¿Esto es lo que leísteis, lo que os dijeron? Sí. Ahora yo voy a daros el significado, el sentido de ese mandamiento. Y Cristo toma la palabra, y Cristo aplica la palabra, y Cristo predica la palabra, y Cristo aborda los problemas de su tiempo, de su pueblo, con la palabra. Cristo utiliza la palabra para decir, no creas tú que cuando ves a una mujer que no es la tuya para codiciarla, no pasa nada. Has cometido adulterio. Aborda el problema. Cristo habla de la tradición de los ancianos para decirle, no es tradición el sistema que Dios busca. Cristo habla de la actuación de los saduceos que negaban a los ángeles y a los espíritus, poniéndole la Biblia delante y les dice, Dios fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, por tanto no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Cristo toma la Biblia y aborda los problemas de los fariseos permanentemente. Cristo es un hombre que usó la Biblia y al final dice, la palabra que me diste, les he dado. Cristo reconoció la autoridad e inerrancia de la Biblia. Antes pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Pero habla de la Biblia de otra manera. Mateo 5, 17, 18. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla.
Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo cree en la inspiración plenaria de la Biblia, en la autoridad de la Biblia, y dice: no he venido para cambiar la Biblia. Como lamentablemente ocurre en el día de hoy, en muchos púlpitos de muchas iglesias. Pero Cristo llega a esto, estoy hablando como hombre, llega a esta dimensión por una razón. Porque Cristo fue llevado a la Biblia desde niño. Alguien me va a decir: pero bueno, Cristo necesitó estudiar la Biblia. Como Dios no. Como hombre sí. No podéis olvidaros que Jesús el Señor tiene dos naturalezas en la persona divina del Verbo eterno. Una naturaleza divina, Dios infinito, el Verbo, expresión exhaustiva de Dios, conoce no solo la Biblia, sino lo que no ha sido todavía revelado acerca de Dios. Pero también es un hombre. Y su madre y su padre, pero de forma especial su madre, llevó a Cristo a la Biblia, de tal manera que a los 12 años entra en el templo y los maestros de la ley se asombran de ver el conocimiento que tenía un niño de 12 años. ¿Puedo preguntar cosas de la Biblia a los niños hoy? Seguimos. ¿Cuál es la consecuencia? Me voy al texto y veo que Cristo mismo habla de que la Biblia marca diferencias en su iglesia. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Luego es que la ética cristiana, la vida cristiana es contraria a la corriente del mundo, ¿verdad? Y mencioné en la reunión anterior un ejemplo muy simple. Cuando yo tenía los nietos míos pequeños, nos íbamos a veces al río, allí donde pasábamos el verano, había un arroyo, a veces traía un poco de presión de agua, y buscábamos unos palos lo más planos posibles, y decíamos: bueno, vamos a parar el arroyo. Y ahí tenías a los nietos con el palo metido en el agua. Aguantaban un poco de tiempo, pero claro, la corriente, ¿qué hacía? Empujaba el palo y terminaban cansándose. ¿Y qué ocurría? Abrían la mano y el palo dejaba de hacer fuerza contra el agua y seguía la corriente. Ahí tienes el mundo y ahí tienes la iglesia. La iglesia descansa en la palabra, el mundo niega la palabra. La iglesia descansa en Cristo, el mundo niega a Cristo. La iglesia descansa en esperanza, el mundo no tiene esperanza. La iglesia vive y habita y camina bajo la luz, el mundo no tiene luz. Hermanos míos queridos, la primera cuestión es que la Biblia marca diferencia, ¿sabes? No es cuestión de que tú establezcas, que yo establezca principios de funcionamiento en cuanto a vida y te diga: mira, tienes que hacer esto y lo otro, lo más allá, vestirte de esta forma, tomar aquello o no tomar aquello. No es eso. No soy del mundo porque vivo conforme a la voluntad de Dios. Vinculados por la Biblia, son aborrecidos por el mundo, pero están posicionados. Una sociedad sin principios desconoce la Biblia. Una sociedad que conoce la Biblia tiene principios. La palabra no solamente coloca al creyente fuera de la corriente del mundo, sino que la palabra santifica al creyente. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué más? Tu palabra es verdad. Bueno, aquí tengo delante personas que llevan una larguísima trayectoria como evangélicos, ¿sí o no? Sí. ¿Y recordáis el estilo de santificación de hace 50 años atrás? Era la santificación del no. No hagas, no gustes, no vayas, no toques, no te muevas. Y yo digo: madre mía, cuando lo pienso hoy me estremezco, porque Cristo ha venido para que tenga vida. ¿Qué tipo de vida? Vida en abundancia.
Y la vida de Cristo es una vida gozosa, es un hombre introducido en su entorno social, es un hombre que va a una boda, es un hombre que se sienta con los fariseos ortodoxísimos y con los publicanos. Es un hombre que come y es un hombre que bebe, a quien los fariseos especialmente le llaman comilón y bebedor. Cristo es un hombre gozoso. Un Cristo serio con cara larga no está en la Biblia. Es un hombre tan atractivo que toma a los niños y los niños van a él. Es un hombre que dice las cosas con claridad, pero siempre con gracia. Es un hombre que profundiza en su entorno social, pero mantiene la relación vital y vivencial con Dios. La única ética posible para el cristiano y para esta iglesia es la Biblia. Escucha, por favor, la Biblia. ¿Tenemos gente desorientada en la congregación? Siempre hay alguno que no ve las instrucciones, las señales de tráfico de Dios. Siempre hay algún desorientado. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, es que no sé, no tengo claridad para esto. Escucha, por favor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuanto más lejos estés de la Biblia, menos luz tienes para tu camino. La Biblia es el elemento que coloca los planos y las etapas y las formas de la santidad personal. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Y en la limpieza personal, ¿qué? ¿Cómo puedo yo presentarme delante del Señor y decir al Señor, Señor, mírame, soy imperfecto, tengo problemas, he pecado muchas veces contra ti, pero quiero una vida de limpieza personal? ¿Cómo soy un hombre cuyo camino puede ser limpio? Escucha la Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo? Con guardar tu palabra. No sabéis, queridos míos, la tristeza que me produce cuando, hablando con algún joven, descubro que no conoce la Biblia. ¿Me estáis entendiendo lo que quiero decir? Cristo dice a su Padre, tu palabra. Y cuando yo analizo esto, me doy cuenta que el mandamiento no es moderno, es del Antiguo Testamento. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, ¿qué dice? Tomarás la palabra, la darás a tus hijos, la leerás tú, meditarás en ella por la mañana, al levantarte, cuando te acuestas por la noche, esto la tendrás en los postes. Cuando camines, vida de testimonio estará contigo, cuando la tendrás en las manos, porque es servicio de acuerdo con la palabra, y la tendrás cerca de ti en los postes. Es un ejemplo de que las tengas delante de ti para que cuando salgas de casa pienses que tu vida será orientada por ella, y cuando entres, tu vida dentro sea orientada también por la Biblia. Lo dice el Antiguo Testamento. Uno de los mayores problemas de las iglesias llamadas evangélicas hoy es que tienen enormes congregaciones de niños que desconocen la Biblia. Y estos niños que desconocen la Biblia son llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Oh, mis amados hermanos, lo dije también antes, lo voy a repetir ahora mismo. Los niños que andan por aquí, Moisés y otros niños, ¿qué hacen? Bueno, yo vi a Moisés esta mañana muy entretenido en sacarle al padre el cochecito de la mano y hacer con él, ¿qué? Tirarlo al suelo. ¿Y por qué hace eso? ¿Y por qué hace ese ruido? Muy simple. Porque es que un niño. En la iglesia los niños revolucionan, producen problemas y nunca están tranquilos. ¿Cómo consigo yo que un niño crezca? Dándole la palabra. ¿Lo comprendemos todos? ¿Cuáles son las demandas? La demanda es de Cristo, no es nuestra. La demanda es del Señor.
Y la petición que Cristo hace a su Padre es que la Iglesia descanse, se oriente, viva conforme a la palabra. Luego la primera demanda es lógica y natural. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, pastor principal en la iglesia en Éfeso, colaborador de Pablo, conocedor de la Biblia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que le dice Pablo en la segunda carta a Timoteo 4:12? Predica la palabra. ¿Pero qué le vas a decir a Timoteo si es un hombre que conoce toda la Escritura? Timoteo, estás viviendo en tiempos peligrosos. Predica la palabra. Además, de todos nosotros, el interés máximo, al menos el mío, y supongo que vosotros coincidís conmigo, el máximo interés que tengo para la Iglesia Unida, ¿sabéis cuál es? Dios del cielo, un avivamiento que sacuda a la Iglesia. Que mueva la congregación conforme a tu voluntad. En donde tú manifiestes tu gloria en medio de tu pueblo. ¿Y cuál es la vía del avivamiento? Bueno, el otro día estaba en la biblioteca en casa y revisé no menos de 6 libros sobre teorías para el avivamiento. Te invito a que leas el libro de Nehemías. ¿Puedes hacerlo? Nehemías convocó al pueblo de Dios desde el alba hasta el mediodía. ¿Para qué? ¿Para qué? Para leer la palabra. ¿Y cómo terminó ese culto? Pues al mediodía el pueblo de Dios lloraba. ¿Por qué? Porque se leyó la Biblia y Dios habló al pueblo en el poder del Espíritu por medio de la Biblia y se produjo un avivamiento espiritual. Y hubo un compromiso en la obra de servicio, de consagración, de trabajo. Hermanos míos, no hay avivamiento posible que no venga de la palabra de Dios aplicada a mi vida por el Espíritu Santo. Tu palabra. ¿Quiero que la iglesia crezca? Por supuesto. ¿Y tengo algún manual para crecer, para crecimiento de la iglesia? 208 y medio en las bibliotecas de las librerías. Uno solo en la Biblia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿Y el resultado? Y cada día Dios añadía a su iglesia los que iban siendo salvos. ¿Lo entendemos o no? No hay otra forma de hacer crecer una iglesia más que asentándose sobre los principios de Cristo, porque no es nuestra la iglesia es del Señor. Dios me libre de añadir ni una coma a lo que mi Señor ha determinado para la iglesia. Tengo que recuperar la Biblia, sin duda alguna. No solo en la iglesia, en el hogar. Familias amadas, ¿tenéis un tiempo juntos todos los días para leer la Biblia? Y no hablo de que leas la Biblia 5 capítulos, que leas una porción de la Escritura y pida, Señor, habla a mi vida por tu palabra. ¿La tienes? Mencionaba antes una estadística. Las familias evangélicas, siempre hay estadísticas. Hay una estadística que dice que nosotros comemos, no sé, 5 pollos al mes. Bueno, alguien se come el mío, porque uno más del mío, porque yo solamente me como 4. Es la estadística. Pero hay una estadística elaborada para las sociedades bíblicas que dice que en España y en Francia, es el mismo nivel, hay 2 Biblias de media por cada familia de creyentes. Lo triste, ¿sabes qué es? Hay 2 Biblias que no se leen. Necesito recuperar la Biblia en el hogar.
Necesito recuperar la Biblia en mi vida personal. Yo tengo necesidad de ir a la Biblia cada día y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? No es que yo vaya a la Biblia porque tengo que predicar o porque tengo que escribir o porque tengo que hacer un artículo o no sé qué. Esa es mi herramienta de trabajo, ¿entiendes? Yo tengo que ir a la Biblia y darle tiempo y decirle a mi Señor, Señor querido, dame tu palabra para mí hoy. Reconozco que estoy lejos de esto. Y reconozco que necesito trabajar en esa área personal. Por último, necesito pagar un precio a la fidelidad. Sé que cuando tú te asientas en todas las cuestiones eclesiales sobre la Biblia tendrás problemas, dentro y fuera. Pero no te importe pagar el precio si lo que estás haciendo es sirviendo al Señor. Y termino. Yo quisiera poder decir ahora delante de mi Señor que me ve, que conoce mi corazón. Quisiera poder decirle ahora mismo en una oración personal e íntima, sin que nadie pueda escucharla, papá, les he dado tu palabra. Y esta es la necesidad de este pueblo, esta mañana. Escucha la invitación del Señor. El Señor dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. No sé qué cargas puedes tener tú. No sé si tienes a Cristo en tu vida o no. Pero si no tienes a Cristo, yo quiero invitarte ahora, mientras baja el grupo de alabanza para cerrar este tiempo, yo quiero invitarte a que ahí donde tú estás, digas a Cristo, Señor, creo en tu palabra y creo que me llamas. Y voy a ti, Señor. Y te entrego mi vida. Yo te necesito. No sé si hay alguna persona aquí que quiere dar su vida a Cristo hoy y decir al Señor, Señor, aquí estoy con mi necesidad. No sé tampoco cuántos hermanos que conocéis a Cristo hace tiempo o hace menos tiempo sentís la necesidad de un cambio en relación con la Biblia y queréis decir al Señor, ayúdame, Señor. Quiero descansar solamente en ti. ¿Hay alguien que lo hace? Dios te bendiga. Que Dios os bendiga. Padre querido, tú nos conoces, Señor. Tú sabes lo que hay en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que nos hagas ser más dependientes de ti. Que todas nuestras ideas se claudiquen ante tu idea central. Y que tu Hijo Jesús, el Señor de la Iglesia, ordene nuestros pasos y nos lleve en triunfo siempre en Él. Señor, perdona cuántas veces a lo largo de esta semana yo he querido hacer mi determinación y no la tuya. Y bendice, Padre amado, a todos estos que esta mañana han dicho, Señor, quiero volver a ti incondicionalmente. Oh Dios de la gloria y de la gracia, que tu Espíritu Santo toque las vidas y que podamos sentir a lo largo de toda esta semana y siempre que tú eres el Señor. Gracias, querido Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor